¿qué tal? Yo soy Isramont y estamos transmitiendo desde la página llamada SIH, Salud Integral Hidalgo. Bienvenidos a esta primera temporada de las charlas de creadores escénicos con trayectoria con el tema Procesos Creativos. Una charla para conocer desde lo íntimo de la creación los procesos creativos de las obras de cada maestra y maestro invitado. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro Mauricio Nava. Maestro, bienvenida a esta tu página. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias por la invitación a quienes nos están viendo y por esta iniciativa tan importante y necesaria en estos tiempos para hacer cohesión entre la comunidad. Muchas gracias. Gracias, maestro. Y pues vamos a pasar a leer la semblanza del maestro Mauricio Nava. Mauricio Nava, coreógrafo y director de escena, videoasta, productor y realizador audiovisual, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga en el 2014, creador con trayectoria por el Guanajuato 2019, docente de la Universidad de Guanajuato en la licenciatura en Artes Escénicas y director de la compañía El Circo Contemporáneo, danza multidisciplinaria, merecedor de una gran cantidad de reconocimientos, apoyos y becas artísticas. Uno de los coreógrafos mexicanos más propositivos y vanguardistas de la actualidad. Destacado impulsor de la danza experimental para espacios alternativos y pionero del concepto multidisciplinario en la danza contemporánea mexicana. Crea su propia técnica de movimiento, técnica llamada NAP, contacto, apoyo e impulso, impartida a nivel nacional e internacional con más de 100 obras y proyectos coreográficos, presentados en festivales, muestras, mercados de arte en México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Cuba, Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, Alemania, Dinamarca y República Checa. Destacado en el Global Dance y la Dance Messe en Düsseldorf, de Alemania. La APAP en Nueva York, Estados Unidos, el TANEC en Praga, República Checa, y el Festival Internacional en Dance Inc. en Trois-Rivières, Canadá, y en la Fiesta de las Artes Escénicas de Medellín, Colombia. Maestro, bienvenido nuevamente a esta tu página. Qué gusto tenerte. Mucho tiempo de no vernos. Creo que al inicio de esta charla, al abrir esta aplicación, comentábamos que, bueno, ya eran varios años de no vernos y qué gusto podernos conectar, platicar, charlar, por lo menos en el uso de estas pantallas. Sí, además es como estos beneficios un poco forzados de la tecnología en la que estamos ahora a través o producto de esta pandemia, ¿no? Forzado porque pues no lo habíamos planeado, pero son de los beneficios. Tiene aspectos, la verdad, muy diversos, pero uno de ellos es el beneficio de la cercanía con la gente que conoces, ¿no? Que si bien no nos podemos desplazar como quisiéramos, al menos la tecnología nos alcanza. La saturación y la energía desgastante y todo eso, bueno, es otro de los aspectos, pero lo maravilloso es podernos acercar, como en este caso Israel, porque sí teníamos muchos años de no vernos, de sabernos, pero de no vernos todavía. Es un gustazo, maestro. Y pues, como cada maestro, la pregunta de inicio es, ¿cómo te iniciaste y a qué edad en esto de la danza? Mira, yo pensé siempre, bueno, siempre no, porque ya no lo pienso. Pensé al inicio o durante muchos años de mi actividad artística que yo había comenzado a destiempo. Y siempre que me preguntaban y tenía oportunidad de hablar de mis inicios, decía pues que empecé ya muy tarde. Pero ahora me doy cuenta que no existe el ya muy tarde en la danza. Sobre todo porque es una disciplina muy generosa, muy exigente, desde luego, y muy dura, pero de manera simultánea y maravillosa es también muy dócil y muy generosa. Esto permite que la gente que realmente sienta esa vocación por estar en la danza, pues entre en cualquier momento y la deje también en cualquier momento, ¿no? Entonces, mis inicios fueron pues fortuitos,
o así lo pensaba yo, que era fortuito, pero nada es casual, sino que hay causalidades. Entonces, ahora, con el transcurso de los años, voy encontrando esas piezas que pues ni siquiera pensaba que existían en mi historia en la danza, ¿no? Lo que yo pensaba que había sido como un rebote de alguna situación un poco, un tanto fortuita, ahora me doy cuenta que no es así. La vida sabe en dónde coloca las piezas y uno es el que se encarga de jugar ese juego, en ese tablero que te pone la vida. Entonces, pues yo comencé ya en mi edad eh, como joven, adolescente, y, y fue de una manera, la verdad, que yo no esperaba. Fue a través de actividades que yo desarrollaba en el terreno comercial, es decir, actividades relacionadas con el campo del entretenimiento, de la mercadotecnia, la televisión, el radio, el cine, el modelaje, las pasarelas, eh, la publicidad. Y así, a través de este campo, de pronto la vida me puso en esa parte del tablero en el que en un montaje de una comedia musical para una escuela con una gran producción que se viajó a Nueva York para, para ver el montaje original de José el Soñador, para montarse en esa escuela, pues yo ni siquiera iba en esa escuela, a mí me contrataron a través de una amiga de mi madre, que ya está esta amiga de mi madre en otro plano de este mundo, Miriam, y ella trabajaba en el Teatro de la Danza. Entonces sabía que, Miriam Salvatierra, que mi mamá tenía un hijo que bailaba, porque bailábamos en discotecas y bailábamos en antros y bailábamos en concursos, danzas urbanas, bailaba yo danzas urbanas, escribía yo raps y creaba las coreografías en conjunto con mi hermano y un amigo mutuo. Y pues esta amiga de mi mamá sabía que yo bailaba. Entonces conocí a la directora de este colegio, Carol Bauer, allá en Lomas Verdes, en la Ciudad de México, en el Estado de México, allá por el rumbo de Satélite. Y total que me llaman, me contratan, pensaban que yo era coreógrafo, yo nada que ver con la danza como tal, la danza académica. Y pues ya estando ahí les digo, es que yo no soy coreógrafo, no sé qué es exactamente lo que ustedes necesitan, pero yo bailo. Entonces me hicieron una pequeña audición y dijeron, sí, te quedas porque necesitamos un bailarín que refuerce la puesta en escena. Todo el elenco era alumnos de la escuela, de todos los grados. Y me dicen, pero necesitamos un coreógrafo. Y yo, pues yo no soy coreógrafo. Me encantaría hacerlo, pero no soy coreógrafo, no tengo ese conocimiento. Y bueno, esta amiga de mi mamá, Miriam Salvatierra, enlaza, conecta a Marco Antonio Silva. Yo no sabía que era Marco Antonio Silva, entonces Marco llega a fungir como coreógrafo de esa puesta en escena. Ahí tenemos ese primer acercamiento. Yo veo cómo hace él sus montajes, cómo dirige una gran cantidad de niños de primaria, secundaria, de una manera muy rápida y muy precisa y muy particular. Y me llama la atención. ¿Por qué ese hombre, ese señor que llegaba de chamarra negra y lentes oscuros todos los días, tenía tanta efectividad para sus montajes, ¿no? Y llevaba una asistente, Renata Alencastre. Y yo la veía a ella que siempre llegaba pues con rodilleras o muñequeras porque bailaba y yo decía, pues ¿qué haces que se te ve tan apasionada, ¿no? Y entonces me dijo, danza contemporánea. Y yo, ¿qué es eso? No sé ni qué es, ¿no? Total, que nos hizo una muestra ahí a los alumnos, a los niños de la escuela y al equipo creativo. Y yo dije, wow, qué energía. El asunto, pues, es de que Marco me deja intervenir como en dos números que yo pude crear. Yo me hice un unipersonal, un pequeño solo. Y yo, pues, con toda la libertad que me daba el no saber quién era Marco, ni la posición que ocupaba en el terreno de la danza nacional, hasta un tanto irreverente yo, a veces, según yo, corregía al coreógrafo, ¿no? Y le decía, oye, yo creo que esto que hiciste en esta parte, pues no queda muy bien, quedaría tal otro. Y pues conoces a Marco Antonio, ¿no? Así como, Sí. ¿y tú qué harías, no? Así muy sobrio. Yo le decía, no, pues yo haría esto y esto. Total que bueno, me dejó intervenir en dos ocasiones y él me habló de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, me dijo que eran exámenes,
yo investigué, hice mi examen, ya extemporáneo, fíjate lo que son las cosas. Ya habían entregado las fichas y me permitieron hacer el examen. Ya había yo rebasado la edad que en ese entonces se solicitaba y me hicieron el examen y yo totalmente sorprendido vi cómo avanzaba de de un examen a otro, de una audición a otra, hasta que me quedé en la nacional. Y ese fue un cambio, Israel, absoluto en mi vida, totalmente. Se abrió una puerta en donde yo ni sabía que existía esa puerta, y mucho menos lo que había dentro. Pero Marco me dijo algo que hasta la fecha de hoy recuerdo. Me dijo, cuando me habló de la nacional, que me dijo, tú tienes que estudiar algo creativo, coreografía. Y me dijo, o prefieres pues, seguir en tu vida en la onda comercial y pues no saber para dónde vas. Y dije, no, yo quiero hacer algo creativo. Entonces me dijo, haz tus exámenes. Si los maestros que te examinen ven que tienes la capacidad, los elementos necesarios, te vas a quedar en la escuela. Pero si tienes la tenacidad, si tienes la disciplina y tienes vocación, te vas a quedar muchos años. Y hasta el día de hoy recuerdo esas palabras de Marco. Y así entré a la danza y mi mundo cambió, como tú sabes, que cambia para todos los que hacemos danza. Claro. Mi idea siempre era ser coreógrafo, siempre fue ser coreógrafo. Entonces transité por el terreno de la ejecución, de la interpretación, pero siempre tenía aquí como mi mantra de coreografía, coreografía. Y prácticamente esos fueron mis inicios. Ya una vez que abrí la puerta, pues entré de lleno a todo lo que es danza, lo que es teatro, danza, teatro, y la multidisciplina llega después, en fin. Pero esos fueron los inicios. Wow, qué interesante, maestro. Qué padre que, como bien tú dices, tú te hayas visualizado o que tu mantra ya estaba ahí, ¿no? Que tú querías algo que tuviera que ver con la coreografía, mover las piezas, el diseñar, pues hacer toda esta parte coreográfica. Hablamos de que también has llevado la videodanza. Yo te conocí antes por una visita que tuve en Celaya hace mucho tiempo con una maestra en un festival allá, Angélica. Nos conocimos hace mucho tiempo antes de traerte a Hidalgo a otros festivales en donde compartiste esta técnica NAP, pero recuerdo que mucho antes de eso te empecé a seguir porque empezaste a hacer videodanzas bien importantes. Entonces me encantaba cómo hacías las videodanzas con diferentes tomas. Y yo decía, ¿cómo es que, cómo lo hacen? ¿No? O sea, de pronto veía que caminaban de pronto con pies hacia la pared y decía yo, wow, o sea, y parece entonces que ahora, pues a lo mejor puede ser un poquito más sencillo por tanta aplicación que se dio en estos medios que tenemos ahora y que cualquier, bueno, la mayor parte de la gente lo puede entender o tiene la posibilidad de tener a la mano, pero que en ese momento, pues te hablo de hace yo creo que unos 10 años, yo creo, o un poquito, o más o menos, y que decía yo, qué interesante, ¿cómo lo hará? O sea, ¿cómo hacías en ese tiempo todo eso, ¿no? Que eran propuestas muy novedosas. ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo intervenías a estas videodanzas? Fue algo muy interesante, muy importante para mí esa etapa. La maestra que mencionas es Angélica Fuentes. Ella, Exacto. ella Y está en por Celaya, supuesto, mando un abrazo fuertísimo. igualmente la maestra. Pues fue a partir de las clases de la licenciatura en coreografía de la Nacional de Danza, que es donde egresé, y pues yo moría por tener clases de videodanza. Realmente mi primer acercamiento a la videodanza fue cuando por primera vez agarré una cámara en una gira que hice con Miguel Ángel Díaz y Claudia Vázquez, directores de la compañía Asalto Diario y Grupo de Experimentación Artística Asalto Diario. Y en esa gira Miguel estaba realizando una videodanza, entonces fue la primera vez que me dio una cámara enorme, no sé qué marca era, y yo, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? Y me decía, le oprimes el botón rojo, push the red button, casi, casi. Y este es el Zoom y nos grabamos. Entonces, pues a veces yo grababa, a veces grababa él, a veces Claudia, a veces José, otro compañero que también iba en esta gira. Y a veces bailábamos, o sea, la hice de cámara, la hice de bailarín. Y así hicimos una videodanza. Miguel hizo una videodanza, pues con locaciones bien bonitas en Venecia, en Portugal, en Lisboa, en Berlín y
a Ámsterdam y así. Y como yo quedé enamorado de ese aparato enorme, yo dije, yo quiero una cámara, entonces mandé a que por favor mi familia me comprara una, porque allá son sistema PAL y se necesitaba NTSC para América Latina. Me compraron una Handycam Sony y con eso hice mis primeras pruebas y de ahí empecé yo a experimentar. Pero desde ese momento, como la videodanza precisamente estaba abriéndose paso en México, yo dije, pues si yo les pongo, si yo titulo videodanzas a mis producciones visuales, a lo mejor en algún momento este género naciente cambia. Entonces, desde el inicio no les llamo videodanza, les llamo videopropuestas, que de alguna manera son videodanzas, pero yo les llamo videopropuestas porque es una propuesta en video. Y Y las así fuiste esas enumerando, primeras, así perdón. las fuiste enumerando, ¿no? Yo recuerdo las propuesta número y Sí, así todas. Las todo. propuestas escénicas tienen una numeración, las que le hago solo para mi compañía, las que pongo para mi compañía. Y Claro. las videopropuestas también tienen numeración 1.0, 2.0, 3.0. Y entonces eso lo hice en la escuela, mis primeras videodanzas. Yo quería llegar a quinto semestre, donde el maestro Joaquín Guzmán daba videodanza y yo iba en el tercer semestre y todavía no, y en el cuarto semestre y todavía no. En el quinto semestre mi gran deseo de tener una clase de biodanza se hace realidad y después del siguiente semestre fue con Vivian Cruz. Entonces ahí realicé mis primeras dos videodanzas que a ellos, que eran mis maestros, les encantó. Y después gente muy importante del movimiento de la biodanza en México me las pedía para proyectarlas en otros países y yo encantadísimo, ¿no? Laura Ríos, Aidela Chino, me pedían mis producciones, Mariana Arteaga, y ahí empecé yo a interesarme mucho más en la producción. Cuando salgo de la escuela sigo con la producción de videodanzas y experimentando. Esa que dices, como para concluir esta parte, Ajá. efectivamente, no había aplicaciones ni software así maravillosos para hacer efectos, y entonces ¿Eh? fue la videopropuesta 2.0 Sí. que se llama De Tres Detrás de la Puerta, con Alejandro Anguiano y Camilo Chapela, y fue una tarea que nos dejó Vivian Cruz. Y debo confesar que yo no la había hecho, se me había olvidado porque yo ya había fundado mi compañía Ujú. cuando estaba en ese semestre en la escuela y andaba en giras y todo eso. Se me olvidó, me acordé que era casi en 3 días o 2 días. Los llamé, les dije, se vienen vestidos de tal manera, pedí un Fresnel al Teatro Raúl Flores Canelo y me fui a los subterráneos del Teatro Raúl Flores Canelo, en el Centro Nacional de las Artes, y empecé a experimentar con las posiciones de la cámara y de pronto parece que hay cierta ingravidez en los bailarines, pero todo era así, de voltear la cámara y muévete de esta manera, o sea, era resuelto de esa forma, que eso es lo maravilloso de un proceso creativo, ¿no? En donde echas a andar esos recursos y ese fue un gran aprendizaje para mí, esa videopropuesta 2.0. Padrísimo, maestro. Ahorita que tocas ese punto del proceso creativo, para ti, ¿qué es un proceso creativo desde tu perspectiva? Es tiempo, un proceso es tiempo y es el tiempo que le destinas a hacer algo. Ese es un proceso. El tiempo que destinas para hacer realidad, para materializar un deseo, una necesidad. Y como una gran parte o la gran parte de nuestro mundo interior se mueve a través del deseo y de la necesidad, pues todo el tiempo estamos en procesos. Yo creo que cuando uno entiende que la vida significa procesos, estás del otro lado, estás más en comunión y en sintonía con todo lo que pasa a tu alrededor y a tu interior. Entonces, eso es un proceso creativo es en donde tu imaginación da un salto más allá. No es lo mismo ser imaginativo que ser creativo. En el momento en el que eres creativo, entonces utilizas recursos, seleccionas los recursos que están a tu alcance para materializar esa idea o esa necesidad. Yo considero que ese es un proceso creativo y ya, de ahí se complejiza en relación a lo que somos, a nuestra historia, a lo que conocemos, a nuestra educación, nuestros valores, nuestra personalidad. O sea, hablar de procesos creativos, Israel, es muy complejo. Yo creo que es un tema muy rebuscado, muy redefinido en el terreno artístico que a veces hasta confunde. Es como hablar de dramaturgia, ¿no? Hablar de dramaturgia es una saturación a veces de tantos libros, de tantas definiciones, pero si nos vamos a la esencia, tiene que ver principalmente
con lo que somos, con lo que vemos, lo que queremos y lo que deseamos. Entonces, un proceso creativo lo defino hacia grandes rasgos, de esa Claro. manera. Tus procesos creativos cambian por lógica para cada obra, pero ¿cómo cambian, digamos, si son por encargo o por algo que tengas tú que hacer con tu compañía, pero a largo tiempo, a que sea a corto plazo, posiblemente, pero por encargo? ¿Cómo varía en este caso? Me haces acordarme de un consejo maravilloso que me dio una vez un maestro en la licenciatura en coreografía, que me dijo, Mauricio, cada vez que hagas un proyecto, el que sea, para donde sea, para un evento internacional, nacional, para unos 15 años, para un examen, una práctica escénica, para tu compañía, para otro, pagado, no pagado, gratuito, en fin, lo que sea, hazlo como si fuera la mejor obra que hayas hecho hasta el momento. En ese sentido, emplea tus mejores recursos y las mejores herramientas para hacerlo. No subestimes. Y entonces también fue otra cosa que se me ha quedado eternamente grabado, porque realmente así hago funcionar este asunto tan complejo, esta mecánica que es la composición coreográfica. Realmente, si es para un examen, para, para en conjunto con mis alumnos, si es para mi compañía, para cualquier ámbito, empleo los mismos elementos y me involucro de la misma manera, a fondo, con decisión, con convicción. Hay 5 elementos, Israel, que yo eh, me he definido como los fundamentales para la coreografía, para la composición en la danza. 5. Y que los he comprobado, vaya, a lo largo de los años los fui definiendo y ahora cada vez que inicio un proceso, cada vez que veo un proceso, que dirijo un proceso, los, los resalto. La decisión, la dirección, la intuición, la claridad y la convicción. Esos 5 elementos están en todos mis procesos, sea una obra que dure 2 minutos, una videopropuesta, algo presencial, lo que sea. En eso están. Entonces, en ese sentido, respondo a tu pregunta. Realmente, ya sea Claro. por encargo o no, están presentes. Yo antes decía, es que yo nunca he hecho una obra por encargo. Y sí, sí he hecho obras por encargo, porque hay veces que estás trabajando para alguien, sobre todo en el terreno comercial. Ujú. He trabajado mucho para el terreno comercial, entonces estás con una marca específica, no sé, de automóviles, de empresa farmacéutica, en fin, te piden una coreografía y tienes un tiempo para hacerla y es algo que ni tenías idea de hacer, ¿no? Pero mientras estén, al menos en mis procesos, estos 5 elementos, estoy salvado, estoy del otro lado y no me preocupa el hacer algo para cumplir nada más porque sé que no lo hago, aunque sea por encargo, suena un poco contraproducente, pero no es así, porque inmediatamente me enamoro del proyecto, lo hago mío y lo llevo a mi cotidiano, hasta el momento en el que se estrena. Perfecto. ¿Piensas en tus obras primero en el público, después en ti, o al revés? Primero piensas en que tú quieres mostrar y ya después el público. ¿Cómo es que funcionan tus obras? Eso es bien interesante. Me hiciste recordar una entrevista que hicieron unas compañeras de danza a varios creadores, coreógrafas, bailarinas, bailarines, coreógrafos, en un premio. Cuando en el premio Imbawam se le llamó el premio de premios, si no me equivoco, 2008, 2007, 2000, no me acuerdo. Y me hicieron una entrevista y después yo vi la entrevista y no me gustó lo que contesté, pero después dije, pues es que no estaba yo tan mal. Pero una de sus preguntas era algo similar. ¿En quién pensaba al momento de crear? Y entonces mencioné, pues, en primera instancia en mí. Y de pronto me pareció hasta que podía parecer un tanto ególatra, eh, de pensar en uno. Pero no es así, Israel. Tú sabes muy bien que el primer espectador de nuestras obras somos nosotros mismos. Y si no Claro. tenemos esa capacidad de autocrítica, de análisis, de, de introspección a partir de lo que estamos haciendo, pues sí tenemos entonces un gran ego. Entonces, en el que primero pienso es en mí, porque lo hago a partir de una necesidad. Es como si yo tengo la necesidad
tengo sed y quiero ir a tomar un vaso de agua y no pienso en mí, lo que tomo es un trago de tiner. Pues esto es así de ilógico, ¿no? Tengo que pensar en mí y en saciar mi sed a partir de un líquido que, además de saciar mi sed, me haga bien y no le haga mal a nadie más. Entonces, en ese sentido, pues para nada es ser egoísta. Hay un ejemplo que pongo siempre que para mí fue muy revelador. Cuando estás en un avión y te dan las instrucciones de qué hacer en caso de una descompresión de la cabina, de acuatizaje se llama, vaya, de que algo pase, bajan las máscaras, ¿no? De oxígeno. Y ahí dice, antes de ponérsela a alguien y de colocar un chaleco a alguien, hágalo usted, o sea, usted mismo. Póngase su máscara, póngase su chaleco. Y yo antes, pues pensaba, pues no, si hay alguien a mi lado y no tiene, yo lo ayudo. Pero ¿cómo podrías ayudar a más personas si tú estás desprotegido? Entonces, primero lo haces tú. Y así podrías entonces ayudar y salvar a más personas. Entonces, sin caer en ese terreno del egocentrismo, me parece que definitivamente el artista debe de pensar primero en uno mismo y considerar siempre al espectador. Porque no hacemos danza para la pared, ¿verdad? Aunque sería interesante un proyecto así, pero no hacemos danza para presentársela a la pared, hacemos danza para la gente, para socializar, para conocer el mundo, para darnos a conocer. Entonces, pienso que el orden es ese, o al menos yo me concibo así. Pienso en mí, pienso en mi equipo de trabajo, que son los siguientes espectadores, y pienso en el público. Ajá, uno como emisor, uno como receptor, uno mismo el que crea el mensaje en un contexto especial, creas tu código como coreógrafo y eliges un canal. Estos elementos que acabo de enunciar, que son los básicos de la comunicación, pues tú los percibes, no necesitas que haya un espectador para asumirlos, para responsabilizarte. Entonces, si tienes claro el mensaje y tú eres el emisor, tú también eres el receptor. Y entonces tu equipo de trabajo, los que colaboran en conjunto contigo, se convierten en receptores. Y entonces vuelven a resignificar el mensaje que envían al espectador, que es el receptor, a través del canal que hayan elegido, ¿no? Ahora los canales digitales, pero puede ser presencial. En fin, es un tema que me apasiona muchísimo. Pero esa sería mi respuesta. Eh, Pensar en uno sin caer en el egocentrismo y considerar todo el tiempo que es una pieza, que es una creación para un espectador que está, como dice su nombre, expectante de cómo me vas a hacer entender o enriquecer mi visión acerca del mundo con tu obra. Perfecto. Creo que en ese sentido y en esa misma conexión, confirmo que tiene que ver mucho con la felicidad del ser humano, ¿no? El ser primero feliz tú, porque de esta manera se adhiere todo hacia ti y entonces generas felicidad, energía, buena energía y todo lo demás viene por consecuencia. Creo que desde ese punto coincidimos y creo que es una manera excelente de poder pensar en uno mismo, sin ser, como tú bien dices, ególatra, pero sí también pensar hacia qué público se dirigen las obras. Tus obras llevan alguna técnica en específico, digamos que tú hayas, como bien lo has hecho con tu técnica NAP, o de pronto intervienen otras técnicas, experimentas un poquito más allá. ¿Qué sucede en tus obras? Experimento mucho, Israel. Le dedico una gran cantidad de tiempo por convicción a esta parte de un proceso creativo, a la investigación, que no, que no Sí, es lo sí. mismo, perdón, No, sí, sí, te escucho, maestro. a la investigación, que no es lo mismo que la experimentación. La investigación conlleva ciertos aspectos que, que te provocan resultados y por lo tanto esos resultados los puedes experimentar. Y entonces ir creando conocimiento para, para continuar avanzando en tu proceso creativo. O sea, realmente es una ruta larga, es una carretera larga que siempre estoy dispuesto a transitar
Es la investigación, en el sentido de la experimentación, la que ocupa más tiempo, inclusive más tiempo que el montaje, ¿eh? Yo difiero mucho de la idea de que un montaje, un ensayo, necesariamente tiene que durar 5, 8, 6 horas y que entonces pensar que por eso va a salir excelente la puesta, pues no. Muchas veces es un desgaste o es una reiteración. Lo que sí debe de emplearse a fondo son los tiempos destinados a la investigación, a la experimentación, la exploración, y entonces cuando entras al momento del montaje, todo fluye como agua. Y yo he realizado montajes en un mes, pero con investigación de 6, de 8 meses. He realizado montajes cuando me invitan a hacer algún montaje a las escuelas que tienen por lo regular 1 o 2 semanas para hacer el proceso, pues sí, se hacen en 2 semanas, pero tengo meses anticipados de investigación acerca de la temática y de contacto con los bailarines, con el elenco, a través de vías digitales, antes de la pandemia, ¿eh? Entonces, es la experimentación lo que está presente siempre en mis procesos y además la convicción absoluta de que es una manera de ver el mundo. Entonces, como es una manera más de ver el mundo, mis canales se abren. Trato de no cerrarme, aunque el coreógrafo de pronto es muy aprensivo. Trato de no hacerlo. Colaboro mucho con todos mis yos y con todas las disciplinas. Esta bandera multidisciplinaria que a temprana edad en mi proceso escolar comencé a agitar de la multidisciplina, es eso. Realmente me interesó que la danza no solamente se hiciera a partir de la danza, sino que la danza se nutriera de otras disciplinas. Es así que aspectos teatrales, audiovisuales, de medios digitales, performáticos, cinematográficos, sobre todo, están presentes en mis procesos. Y ya en el momento de hacer la obra, de llevarla al escenario, ahora ya sea digital o sea presencial, es la danza la columna vertebral, pero realmente fueron procesos que se enriquecieron por la literatura, por una gran cantidad de elementos detonadores. Recuerdo el maestro Carlos Ocampo, uno de los mejores críticos que ha tenido la danza a nivel nacional, que tuve la gran oportunidad y honor de que me diera clase en la Nacional de Danza, cuando yo me inventé mi compañía, que le dije cómo se iba a llamar, el Circo Contemporáneo Danza Multidisciplina, porque antes se llamaba multidisciplina, después cambió a multidisciplinaria. Y él me dijo, ¿qué es ese nombre tan largo, Mauricio? O sea, y luego multidisciplina, ¿quién se va a acordar de eso? Cámbiale el nombre. Y pues para mí fue como, no, maestro, se queda ese nombre. Y se ha conservado durante todo este tiempo, ¿no? Sí, en algún tiempo le cambié. Yo ya un poco, no harto, pero me hablaban a veces por teléfono para pedirme espectáculos de trapecistas y casi casi de animales, ¿no? Por lo del circo. Y ya en las mejores situaciones pude rehacer esa invitación y decirles, no, lo que hacemos es danza, teatro. Pero le cambié el nombre de Stage Danza Multidisciplinaria, y funcioné así como 3 años más o menos. Pero pues realmente el origen es el origen. Y entonces regresamos al nombre de El Circo Contemporáneo Danza Multidisciplinaria. Perfecto. ¿Tus bailarines ya llevan tiempo contigo o vas igual buscando, abres nuevas convocatorias, se van integrando? ¿Qué sucede con tus chicos? A lo largo de los 21 años que acabamos de cumplir ahora en noviembre, el proyecto de la compañía o la compañía, ya dejó de ser un proyecto hace 21 años, Claro, pues ha habido muchísimos elencos de todo tipo a cada uno de los integrantes, pues les agradezco porque ellos han ayudado a crear esos peldaños por los que seguimos transitando y seguimos subiendo para ver qué hay del otro lado de la barda siempre, ¿no? Entonces, han cambiado, no han sido elencos constantes, desde luego que cuando son constantes, eso permite que los procesos creativos sean mucho más dirigidos y puedas entonces evaluar en sus diferentes etapas qué está pasando en un proceso, qué está pasando al interior de la compañía, porque pues un elenco es la sangre del cuerpo de la compañía. claro. Son sus músculos, son sus venas, sus tendones.
Y algunas veces cuando el elenco es muy fugaz, pues así es fugaz y se acabó, ¿no? Uno quisiera lo contrario. Y pues yo creo que como todos los que dirigen compañías, pues hemos pasado por muchas situaciones, a veces económicas, que no permiten que un elenco sea estable. Lamentablemente, aunque quieran, pues no radican en la ciudad. Desde el 2005 me vine a radicar a Guanajuato y cuando no son de la ciudad, pues es muy complicado. Entonces no son estables. Digamos que el cuerpo creativo sí ha sido estable durante muchos años. Mi hermano Eduardo Nava, Selena Aguirre, también integrante, fundadora de la compañía, es gente que ha estado desde el principio y que siempre han sido ese soporte y ese apoyo para cada obra que voy a emprender. Y ya lo que corresponde a los intérpretes, pues sí, van cambiando. Actualmente tengo un elenco conformado por gente que radica en Guanajuato y eso ha facilitado mucho la operatividad de la compañía, ¿no? Aunque los tiempos en aspectos económicos están muy complejos, pero eso facilita un tanto que la compañía siga vigente y operando. Entonces, tengo un proyecto, no sé si más adelante podemos hablar, pero Claro. es la versión digital de la compañía, en el que además estoy invitando, audicionando, ya estamos en la etapa de audición, a gente que haya querido integrarse, y hay gente que ha escrito desde Cuba, desde Colombia, desde España, de varios estados de la República, pues aprovechando estas ventajas digitales de estar en cualquier lugar, aunque tu computadora esté en uno mismo, en un mismo lugar. Por supuesto. Oye, ¿tu compañía es autogestiva o recibe algún recurso? ¿Buscas algún recurso tú como alguna beca? Y con eso, pues, se mantiene. ¿O cómo sucede? Digo, tú lo mencionaste ahorita. Este tiempo, bueno, los tiempos anteriores han sido complicados, pero este año ha sido mucho más. Entonces, pues, para sostener una compañía, ¿qué sucede ahí? Siempre es complejo, ¿eh? Aunque tengas un recurso, desde luego se agradece siempre cuando alguna instancia apoya con recursos económicos o de infraestructura un proyecto, o la compañía, o una obra, una puesta en escena, en fin. Pero es autogestiva. De hecho, considero que aunque una compañía, un artista reciba un subsidio, pues es autogestivo porque es temporal y ese beneficio se obtiene a través de la autogestión. Entonces no es que te despertaste y de pronto te dieron el apoyo, ¿no? O sea, hay un comité dictaminador que analiza tu currículum principalmente como director, directora de esa agrupación, que analiza también cuál es el proyecto, le ve viabilidad, le ve posibilidades de operatividad, de aspectos artísticos, en fin. Entonces no es gratuito, es una autogestión también, porque uno se va haciendo del currículum a través del trabajo, pues a través del trabajo por medio de, de, de moverte solo, ¿no? O sea, no tenemos los recursos para tener a alguien que se encargue de un puesto y reciba su sueldo. Es decir, eh, pues prácticamente todas las compañías y agrupaciones de México son autogestivas. Hay contadas con la mano compañías que no son autogestivas. Pero hemos pasado por etapas de apoyo, de subsidio a través de los diferentes programas de apoyo a la creación artística, a la producción de las instituciones que hay en México, y hay veces que es por intercambio. Actualmente no tenemos ningún apoyo en el sentido institucional, pero he logrado hacer gestión para hacer algún intercambio con el instituto en algún momento de nuestra historia, o con la Universidad de Guanajuato, o con instancias federales o municipales. Perfecto, maestro. Muy bien, maestro. Vamos a compartir algunos videos que tú me hiciste el favor de mandarme. Entonces vamos a iniciar. Mira, este es un proyecto que inicié pues ya hace varios meses, mira, hay un término que yo he acuñado, no digo necesariamente inventado, porque pues, hoy en día casi todo está inventado, no, que he acuñado y que me ha servido para encontrar un justificante de mi nueva visión acerca de la creación coreográfica, que me parece que se debería de estar hablando, o al menos yo debería de poner, bueno, de hecho lo hago, deberíamos de estar más conscientes de las nuevas formas de hacer coreografía. Y entonces la puesta en pantalla, el término de puesta en pantalla corresponde
a un montaje para la pantalla, considerando aspectos de la tecnología, no solamente trasladando un proceso presencial a lo digital, que no a lo virtual, que es diferente lo virtual que lo digital. Lo virtual no existe, lo digital sí existe. Entonces, vaya, la virtualidad de alguna manera es una representación de la realidad, pero puede no ser real. Lo digital, sí. Ahorita estamos a través de medios digitales, pero Israel sí existe, yo sí existo, los bailarines sí existen. Entonces, es a través de los medios digitales en los que este término de puesta en pantalla va a encontrar su justificación. Entonces, a través de la tecnología, el software, las aplicaciones de edición de postproducción. Y estamos trabajando, es un proceso largo con mi compañía. Actualmente pues está participando ahí Samuel, Alejandro, Job, Cintia, Antares, para hacer nuestra primera puesta en pantalla. Y ha sido un proceso largo en el que diario tenemos ensayos digitales y yo voy procesando todo eso para que en algún momento no tengo prisa de estar ahí visible con esto cuando no está bien terminado. Cuando esté visible ya terminado lo vamos a estrenar, esa primera puesta en pantalla. Entonces este es un spot que corresponde a ese proceso. Es cuando iniciamos los ensayos. Este video corresponde a una función que se dio pues recientemente en el Palacio de Bellas Artes, que fue la trilogía de coreógrafos, en el que Marcos Ariel Rossi y Oscar Rubalcaba y yo estuvimos en el Palacio, y yo llevé 2 piezas, una de ellas fue Dos Pasos, que es una obra realmente, pues que me abrió otra puerta maravillosa, porque independientemente de que obtuvo el Premio Nacional de Danza, la puerta que me abrió fue a procesos de investigación en el aspecto lumínico y del lenguaje corporal, desde luego, ¿no? Que utilizo la técnica NAP principalmente en mis montajes, que fue lo que me preguntaste hace rato también, que si había otra cosa que enriqueciera. Como te decía, sí, hay otras disciplinas que intervienen, pero en el aspecto del lenguaje corporal es la técnica NAP, la columna vertebral de esto, porque es la manera en la que yo me entiendo corporalmente y puedo tener un buen vínculo de lenguaje con los intérpretes. Entonces, pero esta pieza particularmente, Dos Pasos, representó la ampliación de mi espectro en la investigación del lenguaje corporal y también la ampliación en mis investigaciones lumínicas. A partir de esta obra, yo me creé la metodología de iluminación llamada En Dos Pasos, técnica de iluminación en 2 pasos, alusivo al título de esta pieza, ya que en esta forma de iluminar, en esta metodología, pues radica la austeridad escenotécnica teatral, digamos. Entonces, es como así hablar de un divorcio de las luminarias teatrales, de toda esa tecnología, para que los bailarines, los intérpretes al interior del escenario, sean los que resuelvan lumínicamente este asunto. Y pues como es muy claro en la pieza, es una lámpara LED con dimmer que todos movemos, y a partir de un guión muy cinematográfico se trazaron líneas por parte de quien ilumina para crear atmósferas y hacer esta especie de zoom hacia la escena, zoom in, zoom back, de hacer paneos, de hacer travelings y llevar al ojo del espectador a una dinámica interesante desde su butaca, ¿no? No solamente que estés sentado y veas el teatro italiano allá, sino dar el seguimiento. O sea, se ve lo que el iluminador, que en este caso el intérprete que llevó el objeto lumínico, ilumina y nada más. Entonces, a partir de esta obra he desarrollado un par de piezas más bajo este concepto que sigo investigando. Entonces, significó mucho esa pieza en este sentido. Además, hablando de la austeridad, anteriormente otras piezas mías pues habían tenido una producción mucho más abundante, videoproyectores, videocámaras,
en fin, otra tecnología, y en esta decidí solamente bailarines y un poco, prácticamente. Y de hecho fue reconocida como también la mejor iluminación en esa emisión del premio Imbawan. Este fue el encuentro, sí, fue la primera vez, de hecho, que se hizo el Encuentro Nacional de Danza, Exacto. a iniciativa de quien era el coordinador nacional de danza del IMBAL en ese entonces, Cuauhtémoc Nájera, Sí, y después se realizó efectivamente en Torreón, exacto. y después creo que 2 emisiones en la Ciudad de México. Entonces, sí se presentó ahí, además de en otros lugares y también de manera, en un teatro italiana, la monté a otra compañía, Danza Joven de Sinaloa, la han presentado en espacios alternativos, se ha presentado fuera de México, en Dinamarca, en Colombia, y es una obra que me da muchas satisfacciones y que me gusta mucho porque además yo la bailo. Y originalmente no estaba planteado que yo la bailara, pero bueno, salí ahí al quite, entré al proceso a temprana hora y bueno, entonces tiene una doble, triple satisfacción para mí esa pieza. Pues, y lo difícil que es ser tanto el ejecutante como el director también, ¿no? Y el coreógrafo. O sea, Y estás sí, haciendo pero todo. ¿sabes qué me da tranquilidad? Que nosotros al interior Ujú. somos quienes controlan música e iluminación. Atrás de nosotros hay una bocina de alta potencia en el que nosotros pues controlamos la música y también pues la iluminación, como te he comentado. En la primera obra que hice, Israel, la propuesta número 1, que se Ajá. llamó De Regreso a la Esperanza, que de hecho la monté recientemente a la compañía Danza Capital, que dirige la maestra Cecilia Lugo, en un programa que ella hizo de los 90s, aunque mi primera obra fue en el 2000, pero bueno, estuve en ese programa y, ¿qué te iba a decir? Y esa, en la versión original, que se estrenó en el 99, noviembre del 99, yo bailé esa pieza, la propuesta 1, pero la bailé también por la misma razón que esta vez bailé esta, porque tuve que entrar al quite porque un intérprete ya no podía. Pero en esa primera obra, yo no era un bailarín en la escena, yo era un coreógrafo preocupado por la obra en la escena, entonces no la disfruté, no tuvo, me parece que el impacto, el desarrollo que tenía que haber habido, a diferencia de esta, desde luego, pues 14 años después casi, y que entendí perfectamente que estás en la escena, estás en la escena. O sea, ahí no eres coreógrafo, ni mucho menos ni director. Lo que es, y la responsabilidad es compartida. Entonces, por eso es que disfruto mucho esta, a diferencia de esa primera, que fue la propuesta 1, esta propuesta 43, pues tiene esas características. Y Excelente. este es un elenco, ya es un segundo o tercer elenco, porque también los originales, Omar Borges y Jaime Juárez, y ellos. Y ya este elenco está conformado por Cintia Shumulkovsky, Alejandro Lira, Job Díaz y yo. Te voy a comentar esta obra porque es significativa Ujú. y recuerdo esas palabras que te dije que me dijo mi maestro cuando yo era estudiante. Es significativa porque es la más reciente, por eso. Entonces, ha habido otras obras a lo largo de mi, de mi tiempo de creación, de mi eh, repertorio, de mi repertorio, que han sido muy significativas también, por diferentes razones. Todas lo son, pero esta principalmente es porque es la más reciente, presencial, y, y que además también quise alejarme de un elemento que he estado utilizando mucho a lo largo de los años, que es la voz en el escenario. Y aquí debo decir que tal vez fui un poco condescendiente con los comentarios que algunas gentes cercanas, personas cercanas o espectadores, seguidores de la compañía, me han comentado de la utilización de la voz en el escenario. Siempre utilizo la voz. Considero que es un elemento que está implícito en la danza, en el cuerpo humano. La voz es parte de nuestro cuerpo. Entonces, yo desde la primera práctica escénica que hice en el primer semestre estudiando coreografía, utilicé la voz.
y he experimentado y he investigado acerca de la utilización de la voz en el escenario. Entonces, independientemente de que mis obras han tenido la utilización de la voz humana en diferentes formatos y estilos, a través de megáfonos, de grabadoras, de videoproyectores, de micrófonos inalámbricos, alámbricos, voces de, de, de estas robotizadas en plataformas, voz en vivo, en fin, sigo investigando, pero en esta obra quise alejarme de ese recurso. Y de hecho estoy un poco intranquilo porque necesito la voz, pero me gustó experimentarlo. Me gustó experimentarlo porque además habla esta pieza de esa particularidad humana de la obsesión. El TOC es el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, la obra anterior, Dos Pasos, habla de la soledad del ser humano, ¿no? De la necesidad de estar en comunicación con otros, con otras personas. Y esta habla de las obsesiones, de los miedos, y de cómo los miedos y la inseguridad son representadas a través de trastornos obsesivos y además compulsivos. Entonces, pues solo utilicé el cuerpo y nada más. Es decir, no utilicé ningún recurso relacionado con la voz. Siento que algo me falta, pero me gustó experimentarlo. Entonces, un poco relacionado con lo que te contestaba hace rato, los procesos significan el tiempo que le dediques a una necesidad. Y ahí fue mi necesidad de alejarme del recurso de la voz, que seguramente no lo haré para mi siguiente pieza, no lo sé. Pero bueno, esa fue muy significativa, además de que es la obra de aniversario de los 20 años de la compañía y que tuvimos la gran oportunidad de estrenarla en el Palacio de Bellas Artes. Perfecto. ¿Sientes que tus obras son inclusivas? O sea, ahora en este punto donde nos encontramos, donde la parte inclusiva no es que esté de moda porque nunca ha estado, sino somos ahora más conscientes de la inclusión, pero ¿sientes que tus obras son incluyentes? ¿En qué sentido específico? En la parte de la discapacidad, hacia el mundo de la discapacidad, en cuestión de esta alternativa ahora que tenemos, de poder invitar a la gente con alguna discapacidad y mostrar las obras y que las puedan disfrutar, que tengan algún elemento donde ellos puedan sentirse igual gratificantes con estas obras y que puedan disfrutarlas. ¿O has pensado también en hacer obras que puedan ser de esta manera inclusiva? He realizado proyectos que tienen esta característica inclusiva desde el aspecto que lo planteas, pero me parece que hace falta más investigación de mi parte y en general en la danza a nivel nacional, ¿no? Hay compañías, hay grupos y hay proyectos que sí desarrollan una danza totalmente inclusiva, porque además los conozco, he sido también miembro del comité dictaminador de muchos proyectos que han tenido apoyos en la República y he dado mi voto para estos proyectos y otros los he analizado y me he acercado, pero en lo particular creo que ahí hay una ruta que tendría yo que ahondar un poco más. Mis obras sí han sido recibidas por gente que tiene diferentes características en este sentido. Gente de la tercera edad, gente que tiene niños con problemas de autismo. Vaya, yo no restrinjo el acceso a mis obras para un determinado tipo de público. Claro, una obra de este tipo pues no la va a ver un niño de 2 años porque pues, a lo mejor le aburre, pero nunca pongo restricción, a menos que los teatros lo soliciten. Pero esto que comentas, sí me parece que es un camino que hay que investigar a nivel nacional, porque somos una población muy diversa y yo siempre en mi solicitud, requerimientos, pido que haya algún tipo de consideración para el público que llega con discapacidad a los teatros, pero eso ya tiene que ver con la infraestructura del teatro, si tienen o no una rampa, si tienen o no ese tipo de lugares especiales para gente con discapacidad, pero eso ya es más bien como infraestructura.
especificando la respuesta, me haría falta investigar más. Sí tengo el deseo y como tengo el deseo, sé que lo haré. De hecho, mi primera pieza, la que te hablé de Regreso a la Esperanza, es pensada para la gente con discapacidad, precisamente. Está pensada para la gente con discapacidad. Y el trastorno obsesivo compulsivo es un tema también que atiende a cierto tipo de población. De hecho, en esta función de Bellas Artes asistió gente con silla de ruedas, con discapacidad, que yo invité precisamente por los temas que tocan las piezas, que son temas incluyentes, y al final recibí invitaciones para otros proyectos de ese tipo de personas que corresponden a ese tipo de población tan importante. Entonces, pero sí, me gustaría investigarlo más, Israel. Qué bueno que me lo preguntas. ¿Crees que sería correcto que, digamos, exista más preocupación por los creadores escénicos por mostrar más piezas, estas incluyentes? Sí, aunque bueno, desde luego no se puede imponer, tiene que ver con la convicción y tiene que ver con la historia, cómo vive uno eso. Mi relación, mi correlación con este tipo de situaciones por las que pasan muchas personas es muy cercana. La gente que tiene alguna discapacidad, entonces sí estoy sensible ante eso. Lo estoy en mi vida personal. Claro. Defiendo mucho los derechos de las personas con discapacidad, como no tienes idea. De hecho, hice una campaña en Guanajuato hace unos años donde a través de diferentes spots de video y de que conseguí que la televisión local lo difundiera, eh, era el objetivo, la meta era hacer conciencia de la utilización de los espacios, del respeto de los espacios destinados a la gente con discapacidad motora, con una discapacidad motora o intelectual. Y hasta la fecha sigo en eso, ¿eh? Pero en las obras sí me gustaría hacerlo, ahondar un poco. Sí, este proyecto surge de una manera muy interesante. Es un proyecto que hago en conjunto con otros 8 artistas. Se llama 3888 horas. Es un proyecto que hago con 8 artistas. Armé duplas y entonces Miguel Mancillas trabajó en conjunto con Vivian Cruz. Jaime Camarena trabajó en conjunto con Ángel Rosas. Marco Antonio Silva trabajó con Gustavo Lara Equigua y Alicia Sánchez trabajó con Karen de Luna. Y estos surgen en la pandemia, así es, exactamente en la pandemia, ¿no? Es un proyecto 3.888 horas de pandemia en la que yo reestreno el canal de televisión de la compañía, el Circo Contemporáneo TV, y amplío la visión del canal. O sea, no solamente es un canal de televisión en línea para mostrar todas las actividades artísticas, visuales, digitales de la compañía, sino también me interesa que sea un proyecto o sea una plataforma en la que otros artistas, y no solo de danza, sino de otras disciplinas, puedan confluir ahí, podamos ser un vértice, encontrarnos, y este es la punta de lanza de eso. Es un capítulo de una serie que se llama Horas, el capítulo se llama 3.888 horas, y ellos nos muestran, cada videasta nos muestra a su manera cómo cada coreógrafo vivió la época de confinamiento, que fueron 162 días de confinamiento en el Quédate en casa, que significaron 3.888 horas. Entonces, los coreógrafos dieron el material que había en sus celulares a los videastas, material que ya tenían desde que el gobierno en México dijo confinamiento en casa, hasta que se acabó esa etapa. Eventualmente hicieron material nuevo y los videastas se encargaron de hacer una edición de 10 minutos. Y yo hice toda la filosofía, digamos, del estilo, del concepto, del mensaje de la serie, e hice el capítulo, perdón, de 55 minutos. Y está vigente. Ahora la gente lo va a poder encontrar en la plataforma del Circo Contemporáneo TV. Perfecto. Oye, maestro, y para Mauricio Nava, ¿qué viene? ¿Qué le falta por hacer en esta parte multidisciplinaria y transversal de su vida? ¿Qué le falta? No lo sé. No sé qué me falta y espero no saber qué me falta. Porque creo que el día que yo sepa qué me falta, ya no me faltará nada. Entonces,
se acaba esa magia, se acaba el interés, entra uno a un terreno, yo creo, bastante, eh, eh, pues, improductivo, apático, autómata, y yo no quiero estar ahí. Entonces, me falta mucho, sigo buscando. Y no lo digo solo por la frase, pero sigo buscando, sigo enriqueciéndome, sigo construyéndome, sigo reinventándome. Este proceso en el que estoy ahora de la versión 2.0 de mí, Mauricio Nava 2.0, es parte de eso, de una reinvención en el que ante esta situación tan difícil, tan compleja, por la que todo el mundo estamos pasando, pues yo previsualicé realmente cuál es mi futuro, mi presente y mi futuro, porque el pasado lo tengo muy claro. El presente y el futuro de no solo de mi persona, sino de mi vida artística, creativa, coreográfica, escénica, y es parte de una reinvención, una versión 2.0 de mí, en el que los medios digitales van a ayudar a construirme y yo utilizo estos medios digitales para que mi obra se expanda y además perdure más allá de, de los tiempos en los que yo tenga que estar en este plano, en esta vida. Entonces, es un proyecto interesante que ya después daré más a conocer, pero precisamente lo que me mantiene en la búsqueda de Israel, y creo que por eso mi ánimo no ha bajado, no me he cansado, aunque haya jornadas muy exhaustivas y muy eh, eh, demandantes de energía, eh, después que físicamente sí te cansa y mentalmente, pero dura lo que dura nada más. No me he cansado en el sentido de búsqueda en la vida, búsqueda en mi profesión, y ojalá me falte mucho, mucho, y iré encontrando nuevos elementos, nuevos recursos para llevar a cabo y materializar esos deseos y necesidades de los que te hablaba al principio, ¿no? Que son parte de los procesos, es decir, parte de la vida. Estamos casi a terminar este famoso 2020. ¿Qué te dejó este 2020? Me deja una visión mucho más profunda de la importancia de construir nuestro presente de la mejor manera posible. Que si bien puedo decir que soy consciente de eso en las diferentes etapas de mi vida, son los pocos momentos de reinvención que he tenido como artista los que han significado de alguna manera lo mismo, es decir, cada vez lo refuerzo más. Yo creo que la primera reinvención que tuve en mí fue precisamente cuando entré a estudiar danza. Es decir, yo era no otra persona, pero tenía otros ideales, veía otros paisajes antes de estudiar danza, entro a estudiar danza y es una reinvención totalmente de mí y me doy cuenta que lo que no haga en ese momento por mí, por mi cuerpo, por el arte que yo estoy haciendo, pues no lo va a hacer nadie y que eso iba a significar el resultado de lo que yo iba a hacer en el futuro. Ese futuro llegó y el resultado de lo que yo hice en ese que era mi presente, ahora mi pasado. Y Sí, luego la otra reinvención es cuando salí de la Ciudad de México eh, y, y vine para la Ciudad de Guanajuato. Otra anterior fue la creación de mi compañía, porque es un proyecto que hasta la fecha de hoy me mantiene vigente y estoy en esto por eso, por la compañía de danza. Después cuando vine a la ciudad de Guanajuato, que cambié también pues mi lugar de residencia, y otro momento importante es este precisamente en el que no importa lo que te dediques, ni qué edad tengas, ni qué condición económica, ni qué preferencia política, nada, no importa nada. O sea, a todos nos expuso. Todos estamos en la misma línea de posibilidad de estar de un lado o de otro en cuanto a la pandemia. Todos estamos en riesgo absoluto. Entonces, pues eso deja ver la vulnerabilidad en la que estamos y que en la medida en la que atendamos aspectos propios de nuestro presente, creo que esa vulnerabilidad se irá reduciendo, ¿no? Eh, hay elementos que son importantes, la conciencia, la, la percepción de que el mundo es enorme, es muy amplio, no somos islas, debemos ser continentes. Y ahora esta epidemia nos deja ese gran aprendizaje. De hecho, 3.888 horas, el mensaje es ese. Es decir, los, los seres humanos estamos expuestos a nosotros mismos. Es
el COVID es un enemigo que viene de nosotros. O sea, no es la lluvia, no es el huracán, no es la economía, o sea, no surge de ahí. O sea, viene desde nuestro organismo y entonces genera un efecto dominó que puede tumbar muchas cosas. Yo estoy en la conciencia y en la certeza de Israel de que podemos salir de esto. Eso representa la adaptabilidad de la raza humana y por lo tanto, pues su permanencia en el mundo, ¿no? Vamos a vivir hasta que tengamos que vivir, pero como artistas estamos de alguna manera con la responsabilidad, no diré obligación, pero con la responsabilidad de que la gente vea otro paisaje, considerando el paisaje real, pero que vea una parte de ese paisaje que lo va a llevar a encontrarse con uno mismo. Entonces, como artistas, pues también lo hacemos y yo en lo particular estoy en la firme convicción de mantener esa visión, esa postura, porque me conviene, porque todos queremos vivir mejor, queremos estar bien, queremos estar felices y si nos quejamos todo el tiempo o si estamos vociferando que tenemos derecho a hacerlo, podemos cruzar esa frontera y caer en la tristeza, en el abandono, en la desazón, en la incertidumbre. Y pues no, yo no. Claro que sí, maestro. Pues oye, qué bonita experiencia nos dejas para poder compartir con este público que nos va a ver. Te agradezco enormemente tu tiempo que me brindaste, que nos brindaste, que nos compartiste cosas desde muy en lo íntimo tuyo, desde cómo empezaste en esto de la danza y cuál tan profesional eres ahora. Te agradezco enormemente. ¿Algo más que quieras compartirnos para concluir esta charla, maestro? Mi agradecimiento nuevamente, con toda sinceridad, Israel, de ocuparte de esto y acercarnos entre sí, ¿no? Acercarnos tú con los creadores, todos somos gente de la escena, pero además acercar esto a otro tipo de públicos también, lo agradezco mucho. Y mencionar también que dentro de los proyectos que tengo, eh, considero siempre la responsabilidad del artista de mejorar la sociedad en la que vivimos. Considero que el arte tiene una responsabilidad social, además, al menos el que yo hago, y mis proyectos van encaminados hacia ese lado. Y de verdad he disfrutado mucho la plática, Israel. Me da gusto verte nuevamente y mi agradecimiento por este encuentro. Pues, maestro, un abrazo desde Hidalgo. Te agradezco mucho. Y pues esto ha sido una charla con el maestro Mauricio Nava. Así que esta es SIH, Salud Integral Hidalgo. Un abrazo para todos ustedes. Maestro, hasta pronto. Hasta luego, gracias.